Hoy es viernes, tenemos nuestra clase de pastoral social y damos gracias a Dios porque de alguna manera nos permite conocer toda esta enseñanza de la iglesia. Hoy va a ser pura enseñanza de acuerdo a conocer cuál es la historia de la pastoral social, cuál es la doctrina de la iglesia sobre la pastoral social. Vamos a ver cómo la pastoral social, ya les había dicho en algún momento, no es una actitud o acción ahora actual de la iglesia, sino desde nuestro Señor Jesucristo, que leyendo las Sagradas Escrituras, viendo el texto de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. La iglesia continúa con esa misma acción y con esa misma dirección, y tiene la responsabilidad de llevar a efecto esta obra de Dios entre nosotros y por nosotros para los más necesitados y para que realmente el culto de Dios sea agradable y sea pleno. Iniciamos como todos los días invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Comenzamos nuestra clase. Es el capítulo 14, desarrollo histórico de la pastoral social, para que podamos nosotros cuál es el fundamento y cuál es la vida que tenemos nosotros que tener y que desarrollar en la pastoral social. Primero, desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ante situaciones de opresión, de esclavitud y de injusticias que sufría el pueblo de Dios, es frecuente el mensaje de los profetas que presentan a Dios como quien está atento a los clamores de su pueblo. El libro del Éxodo capítulo 3 versículos del 7 al 10. Dios interviene mediante la voz de los profetas pidiendo que se practique la justicia y el derecho, que se atienda a los más pobres y marginados, como los huérfanos, las viudas, los forasteros. Era ya una tradición como la intervención de Dios ante el clamor de los necesitados llama la atención e invita a todos para participar en esta labor social. El profeta Isaías, frente a la incoherencia entre las solemnes celebraciones del culto a Dios y una vida social llena de perversidades y de crímenes, predica diciendo: den su derecho al oprimido y hagan justicia al huérfano y a la viuda. Isaías 1:17. Jeremías, en su visión profética, presenta al futuro Mesías como rey justo y prudente, que guiará al pueblo según la justicia y el derecho. De manera que ahí tenemos dos grandes profetas anunciando y de alguna manera reclamando que no se valían las grandes solemnidades y el grande culto que hacían ante Dios cuando el pueblo estaba lleno de injusticias, cuando el derecho al no oprimido estaba de alguna manera destruido o pisoteado, cuando al huérfano y a la viuda no se le hacía caso. Jeremías, en su visión profética, presenta al Mesías como un rey justo y prudente que guiará al pueblo según la justicia y el derecho. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se manifiesta como guía, comparándose a un buen pastor que conduce aquí en la tierra al nuevo pueblo de Dios hacia el Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 16. Él mismo es el camino, la verdad y la vida para este pueblo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. A sus discípulos les da el mandamiento nuevo del amor fraterno. Juan 13:34.
cuya máxima expresión está no solo en dar cosas al prójimo necesitado, sino en dar la propia vida por los demás. Y exclama en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, no hay amor más grande que este, dar la vida por quienes se ama, y de alguna manera, sobre todo al necesitado. Jesucristo enseña que el reino de Dios es para aquellos que por amor realizan la acción solidaria de compartir sus bienes y atenciones con los más pobres, con los carentes de alimento, carentes de vestido, con los carentes de salud y de libertad. Claramente lo expresa el Evangelio de San Mateo, versículos del 34 al 36. La justicia está sobre la ley misma, Mateo 23, 23. A los discípulos les dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20. Fue pues definitivo y notable de la iglesia primitiva el practicar una vida comunitaria, compartiendo sus bienes espirituales y materiales y preocupándose por atender a los más pobres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42-46, capítulo 4, versículo 32 al 35. Desgraciadamente, durante muchos años, en muchas épocas, en muchos tiempos, se ha olvidado esta práctica de la vida comunitaria y de la ayuda social en diferentes partes de la iglesia, de los pueblos y de los grupos incluso de iglesia. Veamos la enseñanza de los padres de la iglesia. Del siglo II al siglo VI de nuestra era cristiana fueron notables los así llamados padres de la iglesia por su enseñanza social y su compromiso de evangelizar a los pobres, atendiéndolos en sus necesidades espirituales y materiales, denunciando las opresiones que sobre ellos ejercían los poderosos, anunciando e impulsando la práctica de la justicia y de la caridad como exigencia del Evangelio. La mayoría de estas enseñanzas fueron obispos preocupados por mantener una clara transparencia evangélica de las verdades reveladas y por ayudar a los más necesitados. Ejemplos. El Didache, la doctrina de los 12 apóstoles del siglo II, se lee, no rechazarás al necesitado, sino que tendrás todo en común con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo propio, pues si comparten en los bienes inmortales, cuánto más te tenemos que compartir con los bienes mortales entre nosotros mismos. Didache 4, número 8. En el siglo III escribía San Cipriano, peca mucho en la iglesia quien reserva sus riquezas y no comunica su patrimonio a los más pobres. Las buenas obras. En el libro Las Obras 18, en el año 100 y 4625 y siguientes. En el siglo IV predicaba San Basilio, del hambriento es el pan que tú retienes, del que va desnudo es el manto que tú guardas en el ropero, del descalzo es el calzado que en tu casa se pudre. En la homilía destruiré mis graneros. MG 31, 276-277. De tal manera que a través de la historia de la iglesia, de la enseñanza de los padres, de la misma enseñanza de los obispos, está la preocupación, la formación de la conciencia en la necesidad de ayudar y de participar a los más necesitados. De los bienes que uno tiene, pertenecen también a los que nada tienen. En el siglo V decía San Agustín, si dieses lo que es tuyo, sería generosidad,
Pero como no das de lo que es de él, de Jesús presente en los pobres, es una simple restitución. Es muy claro este pensamiento de San Agustín. Si tú dieses de lo que es tuyo, pues sería una generosidad, pero das lo que es de él, de Jesús presente en los pobres. Es una simple restitución, es dar a quien pertenece de lo que Dios te ha dado a ti. En el siglo VI, San Gregorio Magno escribía: quienes dan de lo que han recibido son cómplices de la muerte de sus prójimos que mueren de pobreza. Al retener el socorro, cuando damos lo necesario al indigente, le devolvemos lo que es suyo. No le comunicamos lo nuestro, más bien pagamos una deuda de justicia que cumplir una obra de misericordia. En todo este pensamiento de San Gregorio, de San Agustín y de los padres de la Iglesia, está muy clara la conciencia que debemos nosotros tener, que lo que es mío pertenece de alguna manera al que no lo tiene. Y el que ayuda al que no tiene, da precisamente al mismo Jesús lo que es de él y lo que pertenece también a los que son suyos. Vamos en la Edad Media, en el Renacimiento, en el tiempo moderno. Del siglo VII al siglo IX no encontramos enseñanzas explícitas como en el tiempo de los Santos Padres. Pero la Iglesia, principalmente a través de los monasterios y los obispos, realizó una obra caritativa y humanizadora. También durante ese periodo ayudaba a los que padecían por las invasiones de los bárbaros y fue humanizando a los mismos bárbaros. Después la Iglesia continuó levantando su voz y dando testimonio con obras concretas a favor de los pobres, de la justicia, a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento, del tiempo moderno hasta nuestros días. De tal manera que la obra de la acción social ha sido una obra que durante todo el tiempo y de alguna manera permanentemente Dios ha suscitado en la Iglesia y en los hombres de Iglesia y en los pueblos el deber de la caridad y de la acción social. En la Edad Media, a partir del siglo X, aparecen pensadores teólogos que aportan luces para la enseñanza social de la Iglesia y para la práctica de la pastoral social. El más significativo de ellos es Santo Tomás de Aquino, en el año 1225 a 1274, quien elabora un cuerpo doctrinal. Habla sobre la justicia, la caridad, la propiedad privada. Sobre la justicia nos habla y enseña como una virtud social, clasificándola en justicia comunitativa, distributiva y legal, de tal manera que es todo un compendio de enseñanza en la que nos va haciendo conciencia y forma conciencia en aquella época y ahora de la necesidad de distribuir lo que es de todos de una forma comunitativa y de alguna forma legal, es decir, por derecho para todos. Sobre la caridad nos habla que es una virtud teologal que exige poner al servicio de los pobres los bienes superfluos. Y sobre la propiedad privada de bienes, señalando que su administración debe ser orientada al servicio de los demás y su uso debe ser sobrio y modesto. En el Renacimiento, a partir del siglo XVI, se dan varios fenómenos de cambio, como el mercantilismo con la libertad de mercado, el descubrimiento, conquista y en el descubrimiento y la conquista y la evangelización de América, el retorno a los clásicos griegos y latinos y el protestantismo. Aparecen grandes teólogos moralistas y juristas que tratan de establecer los fundamentos de la dignidad y derechos de la persona humana. Sobresale el jurista dominico Francisco de Vitoria en el año 1546, quien en su escrito de Indis establece los derechos naturales del ser humano en defensa de los indios de América. En ese tiempo el Papa Pablo III indica
dicta sentencia de excomunión para quienes esclavicen a los indios. Surgen grandes santos dedicados a los pobres como San Juan de Dios, en el año 1550, San Vicente de Paúl en el año 1660, y entre nosotros los primeros evangelizadores, Fray Toribio de Benavente, Moto Linía, Vasco de Quiroga y otros que definitivamente se dieron a la tarea de buscar la justicia social y el derecho de los indígenas. En el tiempo moderno, a partir del siglo XVIII, nuevos fenómenos y acontecimientos como la Ilustración, la masonería, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, bajo la guía del liberalismo, los conflictos entre Iglesia y el Estado, entre la fe y la ciencia, el socialismo marxista, etc., concientizaron a varios obispos, presbíteros y laicos, quienes buscaron dar respuestas pastorales a los problemas de injusticia social que afectaban sobre todo a los obreros. Tales fueron los obispos como Manuel Kettler en el año 1877 de Alemania, el cardenal Manning en el año 1891 de Inglaterra, el cardenal Gibbons en el año 1921 de Estados Unidos, el presbítero Adolfo Kolping de Alemania y los padres Liberatore y Tepartelli de Italia. El Papa León XIII fundó en el año 1882 la Unión de Friburgo, que era un grupo de cristianos estudiosos y prácticos sociales, con la encomienda de elaborar principios doctrinales y criterios de acción para responder a la gran cuestión social de la clase obrera. Estos esfuerzos fueron los antecedentes inmediatos de la primera encíclica social Rerum Novarum del año 1891. La pastoral social y la nueva evangelización. La pastoral social es parte integrante de la nueva evangelización, como lo proclamó el Papa Juan Pablo II en un sinnúmero de ocasiones. En sus dos últimas encíclicas sociales afirma, por ejemplo, que la preocupación por lo social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia y es también parte esencial del mensaje cristiano. Al inaugurar la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, decía: la nueva evangelización ha de dar una respuesta integral que fortalezca la fe católica en sus dimensiones individuales, familiares y sociales. Discurso inaugural número 11. Para el documento de Santo Domingo, la promoción humana es una dimensión privilegiada de la nueva evangelización. Documento de Santo Domingo número 158. Vamos a entrar propiamente a estudiar cuál es la doctrina social de la Iglesia, en la que nosotros tendremos ya directamente lo que la Iglesia expresa en los diferentes documentos de la Iglesia y en la que nos hace presente cómo la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, manifiesta con toda claridad cuál es su doctrina, cuáles son sus directrices, cuáles son las normas en las que nosotros debemos de vivir y obedecer y seguir para alcanzar una plenitud de vida y de gracia. Esta fuerza del Espíritu a través de la Iglesia, presentada en las acciones de la Iglesia, son para nosotros la norma que actualmente rige en todas las diócesis y en cada comunidad para hacernos partícipes a nosotros de lo que a través de la historia, como hemos visto, la Iglesia ha luchado, ha formado y ha hecho realmente un combate para poder realizar la obra de la acción social entre todos los hombres y para lograr esa justicia que Dios quiere y ante la cual nosotros tenemos que ser pioneros y trabajadores con excelsa calidad de servicio por nuestros hermanos. Dejemos entonces que esta palabra y esta fuerza del Espíritu que ha iluminado a la Iglesia durante todo el tiempo
y que ahora se ha expresado y conocemos como los documentos de la doctrina social de la Iglesia, sean para nosotros también motivo de estudio, como quien estudia la Sagrada Escritura, como quien estudia los documentos del Vaticano II, como quien estudia la pastoral social en todas las dimensiones, para que podamos nosotros examinar y saber cuál es la ruta que la Iglesia nos enseña. Damos gracias a Dios y pedimos a la Santísima Virgen María que nos ilumine. La saludamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este año jubilar hacemos la oración por los 25 años de la diócesis de Ecatepec. Padre lleno de amor y misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros, nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que peregrine en Ecatepec al celebrar su 25º aniversario, y que a imagen de tu Hijo Jesús continúa con el gozo de anunciar el Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que nos asista en nuestro trabajo misionero. Cólmanos de abundantes vocaciones, bendícenos en nuestros pastores y laicos. Que nuestra Madre Santa María de Guadalupe interceda por nosotros y nos bendiga. Amén. Les doy la bendición para que el Señor permanezca siempre en sus corazones. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Consolador, Rey dulcísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendice, que tengan feliz día.